Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar un vídeo referente a lo que se denomina en matemáticas el cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones es una disciplina de las matemáticas, de la matemática clásica, de la matemática que se desarrolló a finales del siglo XVIII y principio del XIX, fundamentalmente por Euler y por Lagrange, que tiene muchas aplicaciones en el cálculo, tiene muchas aplicaciones en la economía, en el estudio de la economía como ciencia y en la física y en todas y en las ingenierías, pero bueno, fundamentalmente por sus implicaciones también teóricas en el campo de la economía y en el campo de la física. Entonces, antes de definir lo que es el cálculo de variaciones, vamos a hacer una analogía con lo que es el cálculo de óptimos de una función de una variable, por ejemplo, de una función real, de variable real. Entonces, cuando optimizamos una función, cuando hacemos el máximo de una función f de x, una función f de x, de lo que se trata es encontrar el x, es encontrar la variable x, el valor de x, tal que el valor de la función se haga máximo. Y por supuesto la función está definida en los números reales, de tal forma que para cada x se le asocia el valor y, que es igual a f de x. Entonces hay que encontrar un x estrella tal que el valor de y sea máximo. Y sea máximo. O mínimo si lo que tenemos que hacer es minimizar la función, ¿no? Entonces, este es el problema. Entonces, si tenemos gráficamente una función, si tenemos gráficamente una función, por ejemplo esta, aquí tenemos, si aquí tenemos f de x y aquí x, entonces aquí tenemos puntos de máximos locales y mínimos. Aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo, aquí hay otro máximo. Si esto siguiera así, pues aquí hay un mínimo, etcétera. ¿Qué es lo que cumplen todos estos? Estos son puntos. Este es máximo, x1, este sería mínimo, x2, x3, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cumplen? ¿Qué es lo que cumplen estos puntos? ¿Qué es lo que cumplen estos puntos? Bien, pues cumplen que la derivada en el punto tiene que ser igual a 0. Aquí en este punto lo que tenemos es que la derivada es nula. La recta tangente al punto tiene pendiente nula, es plana. Aquí exactamente igual, aquí exactamente igual, aquí exactamente igual. Bien, pues eso es lo que tenemos. Entonces, de esta forma hallaríamos los puntos de una función que son candidatos a máximo o mínimo. Estos puntos son los que cumplen la condición necesaria de máximo. Es decir, todo máximo, por ejemplo, todo máximo, si x es máximo, entonces se cumple que f de x, f' de x estrella es igual a 0. Es decir, esta condición es una condición necesaria, no suficiente, de máximo. Condición necesaria de máximo y de mínimo. Bueno, estamos con máximo, pues máximo. Bien, pues así se hace, por ejemplo, para una función, ya lo sabemos todos, pues yo que sé, x cuadrado menos 2x, pues hallar el máximo de esta función, pues sería la derivada de y con respecto a x, o lo que es lo mismo, f' de x, es igual a 0. Entonces, si hacemos la derivada, sería 2x menos 2, está la derivada, entonces de aquí obtenemos que x es igual a 1, x estrella es igual
A1. Este sería un punto, sería la condición necesaria de máximo o de mínimo. Bien, ya sabemos por condiciones de segundo orden que esto sería la derivada segunda de y con respecto a x dos veces. Esto sería 2 es igual a 2, que es mayor que 0. Luego esto sería un mínimo, en este caso sería un mínimo. ¿Vale? Bien, pues aquí lo que hemos hallado es el valor. Si la función va por aquí en 1, aquí tenemos un valor que hace mínimo a la función. ¿De acuerdo? Bien, eso es con lo referente a el cálculo clásico. El cálculo clásico diferenciable de funciones de una variable sin ningún tipo de restricción. Bien, en el cálculo de variaciones, lo que vamos a tener es lo siguiente. En el cálculo de variación lo que vamos a tener es lo siguiente. En vez de tener una función que va de los números reales a los números reales, vamos a tener un funcional. Y un funcional, ¿qué es lo que va a ser? Lo vamos a denominar como es una función de funciones. De tal forma que el conjunto inicial, el funcional, ¿qué es lo que le vamos a meter como input, como entrada, funciones. Entonces, este funcional, que será una función de funciones, este funcional va a devolver un valor S de la función correspondiente, en f de x o en lo que sea, en la variable que sea. Va a devolver un valor. Luego, la aplicación, lo que hace un funcional es relacionar un conjunto de funciones, un espacio de funciones, sobre los números reales, por ejemplo, de tal forma que aquí vamos a tener el espacio de funciones y nos va a dar un valor. Aquí vamos a tener el espacio de funciones que vamos a denominar f de x, fi de x, si queréis, y aquí lo que nos va a dar es un valor, que va a ser un número real, de la función que introduzcamos. O sea que va del conjunto de las funciones posibles a un funcional. Lo que relaciona es el conjunto de las funciones posibles, lo relaciona con un número real. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que se trata, por tanto, ya no es encontrar un valor de x tal que maximice el valor de una función. Ahora de lo que se trata es de encontrar una función. Ahora de lo que se trata es, el problema que se nos plantea es encontrar una función que optimiza, que maximiza o minimiza el valor de un funcional. ¿De acuerdo? O sea que se trata de encontrar una función f estrella de x tal que el valor de ese funcional sea máximo o mínimo. ¿De acuerdo? Y este es el problema fundamental del cálculo de variaciones. En esto consiste el cálculo de variaciones. Bien, veamos un ejemplo. ¿Qué forma va a tener un funcional?
Pues, bueno, vamos a ver un ejemplo y luego vemos la forma del funcional. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo siguiente. A ver si consigo aquí el color. Este magenta. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos X e Y. Bueno, vamos a fijarnos en el primer cuadrante, X e Y, que es f de X, vamos. X y f de X, ¿no? Entonces tenemos dos puntos, tenemos el punto X1, el punto A, que es el punto X1 y 1, y tenemos el punto B, que es X2 y 2. X2 y 2. Entonces el problema que se plantea, el cálculo de variaciones, este es un ejemplo muy sencillo, pero luego lo resolveremos. El problema que se plantea es encontrar el camino que es decir, es una función, encontrar la función f de x, tal que la distancia, bueno, la distancia no, el camino recorrido, vamos a poner el camino tal que el camino recorrido sea mínimo. Es decir, de todas las curvas posibles que hay entre A y B, nos dicen empieza en el punto A y termina en el punto B. De todas las posibles curvas, encuentre usted la curva tal que entre A y B la longitud del camino sea mínima. Es decir, ya sabemos por lo que es la geometría plana euclídea que el camino entre dos puntos pues es la línea recta. Pero, y tendremos que es la línea recta. Pero bueno, hay problemas que no son tan evidentes, y en donde aquí la cantidad de caminos son infinitas. Pero tenemos que encontrar el camino que sea mínimo. Tenemos que encontrar el camino, la función, tal que esa longitud de camino sea mínima. En el plano es muy sencillo, pero claro, en una esfera, si tenemos una esfera, el camino entre dos puntos, el camino que minimiza la distancia entre dos puntos, ya no es tan evidente. Ya la ecuación la ecuación del camino ya no es tan evidente en la Tierra. Por ejemplo, en la Tierra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos la Tierra, si tenemos la Tierra y tenemos aquí un paralelo, por ejemplo, aquí estamos en Madrid, y aquí estamos en Nueva York, la distancia mínima que haría un avión entre Madrid y Nueva York no sería volando sobre el paralelo correspondiente. Más o menos están en el mismo paralelo las dos ciudades. No sería volando en el paralelo correspondiente para utilizar el camino mínimo. No es esa. Entonces, el cálculo de variaciones, por tanto, según este planteamiento, encontraría la función tal que sobre la superficie de la Tierra, de una esfera, encontraría el camino más corto, que se llama la ortodrómica o la geodésica, más corto entre Madrid y Nueva York. No sería que aparentemente es el del paralelo. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí vamos a plantearlo en el plano. Ya sabemos que va a ser una recta, pero ¿cómo lo vamos a plantear? Bien, pues aquí lo que tenemos que minimizar es la distancia. La distancia S. Entonces, la distancia S va a ser una integral entre el punto A y el punto B
de diferenciales de distancia. Entonces, supongamos una curva. Entonces, la distancia entre dos puntos infinitesimales pequeños, si aquí tenemos xy que es f de x, aquí lo que tenemos es un diferencial de x y aquí tenemos un diferencial de y. ¿De acuerdo? Para un diferencial de s, esto sería un diferencial de s. Bien, pues un diferencial de s, vamos a poner aquí un diferencial de s. Un diferencial de s sería, por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado. Evidentemente, diferencial de y, ¿qué es? Diferencial de y, ¿qué es diferencial de y al cuadrado? Pues lo podemos poner de esta forma. Podemos poner, si dividimos, sacamos factor común, en diferencial de x, podemos sacar factor común y sacamos de la raíz el diferencial de x al cuadrado. Entonces tendríamos, vamos a verlo para que no nos perdamos. Vamos a verlo así. Tendríamos diferencial de x al cuadrado que multiplica a 1 entre diferencial de y entre diferencial de x. Todo ello al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es igual, sacando el diferencial de x fuera, esto multiplica aquí, sacando el diferencial de x fuera, lo que tenemos es que diferencial de x por 1, el diferencial de x al cuadrado con la raíz se cancelan y tenemos 1 más diferencial de y entre diferencial de x al cuadrado. Esto es para un diferencial de espacio. Para todos, sumando todos los diferenciales de espacio, sumando otro diferencial de espacio, otro diferencial de espacio, otro diferencial de espacio, lo que hacemos es el sumatorio. El sumatorio en términos continuos es la integral. Bien, pues ponemos la integral definida entre a y b del diferencial de espacio. El diferencial de espacio es la raíz cuadrada de 1 más diferencial de y entre diferencial de x al cuadrado. Pero esto no es más que la derivada. Lo ponemos así. Y punto al cuadrado. Por diferencial de x. Por diferencial de x. Bien, pues de lo que se trata, por tanto, es aquí, ¿qué es lo que tenemos? Hemos construido con este problema, hemos construido un funcional. Vamos a coger un blanco. Hemos construido un funcional. Aquí tenemos un funcional. Esto es un funcional. ¿Por qué? Porque aquí hay que encontrar una función y una función f de x, la vamos a llamar estrella, tal que el valor del funcional entre a y b sea mínimo. Hay que encontrar esa función. ¿De acuerdo? Y que cumpla esta regla. Es decir, que cumpla esta regla según el valor del funcional. Hay que encontrar una función y f de x estrella tal que minimice ese funcional. A esta función será f de x estrella y igual a f de x estrella será el camino más corto entre el punto A y el punto B. Es decir, veremos, cuando resolvamos eso, sepamos cómo resolverlo, veremos que eso será una línea recta. Nos dará la ecuación de una recta. ¿De acuerdo? Luego, por tanto, tendremos siempre un funcional de la siguiente forma. En general, un funcional va a estar definido entre dos puntos A y B y va a estar definido por una función, aquí es la raíz cuadrada, ¿de qué? De la variable dependiente, que va a ser y, de la derivada de la variable independiente, aquí y punto, con respecto a x, y de la variable independiente, diferencial de x.
Esto va a ser un funcional. Esto va a ser un funcional. Entonces, lo que tenemos es que encontrar la función y de x tal que el valor de esa integral, el valor del funcional, sea mínimo entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Este es el problema fundamental. Vamos a tener funcionales de este tipo que van a depender de la función, de la variable dependiente, de la derivada de la variable dependiente con respecto a la independiente y de la variable independiente. También se pondrá, normalmente se pone en vez de x, dependiendo de los manuales, la variable independiente se llama t, va a ser una función de, aquí hay que encontrar, por tanto, y igual a f de x, ¿vale? También se plantea lo mismo, pero es cuestión de notación, como x variable dependiente, x punto, la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente, que va a ser t, diferencial de t. Entonces, lo que se trata es de encontrar una función x que dependa de t, del tiempo en general. Pero bueno, haremos algún problema en donde sea t, pero t puede ser referido a espacio o cualquier otra variable. No necesariamente tiempo. Es decir, en los manuales o bien se ve así o bien se ve así en general. Bien, pues este es un problema. Este es un problema que se nos plantea. Podemos encontrar, por ejemplo, otro problema clásico que es el de el siguiente. Vamos a borrar aquí. Otro problema clásico es el siguiente. Vamos a poner aquí el funcional. Por tanto, un funcional va a ser entre dos puntos A y B, entre A y B, de una función que va a depender de la variable dependiente, de la derivada de la variable dependiente y de t con respecto a t. Entonces, el problema del cálculo de variaciones es optimizar, maximizar este funcional, maximizar este funcional entre A y B, es decir, hay que encontrar x de t, x de t, tal que, hay que encontrar x de t, tal que maximice el valor del funcional. S igual a, maximice el valor del funcional. Este es el problema fundamental. Y es lo que hemos visto con el ejemplo de la línea, del camino entre dos puntos. Por ejemplo, hay otro problema, otro ejemplo. Supongamos que tenemos aquí y x, por ejemplo. Y x, bueno, lo podemos poner así. También, como hemos dicho, según la notación, A y B de f de y prima x diferencial de x. Entonces hay que encontrar un y de x. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí estamos jugando con encontrar funciones x igual a x de t, y aquí estamos buscando funciones y igual a f de t, f de x. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Funciones y de x. ¿Vale? Es lo mismo, es cuestión de notación. Bien, hay un problema que se plantea. Supongamos que tenemos aquí unos ejes y tenemos x. Son los ejes rotados, es decir, es el eje, son los ejes y x rotados 90 grados. ¿Vale? Y x. Entonces tenemos en el punto 0, 0 una partícula.
una masa, una partícula que está en reposo, una partícula que está en reposo. Y tenemos aquí el punto B. Este es el punto A y este es el punto B. Entonces, entre los caminos posibles, que se pueden dar combinando y x, es decir, entre todas las funciones y de x, o f de x, como lo queráis llamar, entre a y b, es decir, entre a tiene que partir de aquí y la partícula tiene que acabar aquí. Si lo dejamos, si dejamos la partícula libremente, y esto está sometido al campo gravitatorio, a G, al campo gravitatorio, hacia abajo, ¿de acuerdo? Las partículas tienen masa y entonces las partículas caen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino? El camino tal que el tiempo entre el punto A y el punto B fuera mínimo, el mínimo posible. De todos los caminos posibles, este puede ser un camino. Esta línea recta puede ser un camino. Esto es como si fuera la altura y esto es el ancho, ¿no? Esto puede ser otro camino, etc. Es como los niños en los toboganes, ¿no? Los niños están aquí, subidos, y entonces llegan al suelo, y entonces el tobogán tiene esta forma. Pero podría tener esta. El niño cae por aquí. El tobogán podría tener esta forma. El tobogán podría ser recto. ¿De acuerdo? El tobogán podría tener una forma todavía más curvada, desde A hasta B. Entonces, cada uno de estos caminos son funciones. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el camino tal que el tiempo que tarda la partícula entre A y B sea mínimo. Entonces, hay que encontrar el camino f de x tal que el tiempo sea mínimo en recorrer la distancia, en recorrer la trayectoria entre A y B. Ese es el problema. Entonces tenemos que encontrar ese camino. Bien, pues lo vamos a plantear y vamos a ver qué es un funcional igualmente. Vamos a ver qué es un funcional. Bien, pues como tenemos que encontrar el camino tal que el tiempo sea mínimo, nosotros tenemos que la velocidad es el espacio, la variación de espacio entre la variación de tiempo, con lo cual la variación de tiempo es igual a la variación de espacio, despejando, entre la velocidad. Entonces hay que expresar v y diferencial de s, v, la velocidad, y diferencial de s, en función de x e y de x. Bien, pues entonces, aplicando por la conservación de la energía, bueno, esto es un poco de física, pero no nos asustemos, por la conservación de la energía, si parte del reposo, en la energía en el punto A, la energía en el punto A es igual a la energía potencial, que es mgx, esta distancia, en el punto A, más la energía cinética, que es 0 porque está en reposo, en el primer momento. Y la energía en B, es igual a la energía potencial, si ponemos aquí en B esa altura la referencia, entonces la energía potencial es 0 y la energía cinética pues será 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces se tiene que cumplir que las energías tanto en A como en B tienen que ser la misma por la conservación de la energía. Entonces, igualando mgx igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que tenemos es que, despejando de aquí v, lo que tenemos es que esto es 2gx, siendo g la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, 2gx. Entonces,
tenemos que poner el espacio, diferencial de espacio. Bien, pues el espacio, la velocidad ya la conocemos. El espacio ya lo vimos en el problema anterior. El espacio de una curva entre dos puntos se define como el diferencial de espacio como 1 más y punto al cuadrado diferencial de x. ¿Vale? Eso lo vimos antes. Entonces ya tenemos el diferencial de espacio y ya tenemos la velocidad. Luego ya tenemos el diferencial de tiempo para dos puntos muy pequeños, para dos puntos muy próximos. Si queremos hallar el tiempo total, tenemos que sumar, es decir, hacer la integral. Entonces, aquí tenemos diferencial de tiempo, por tanto, es igual a diferencial de espacio, que es 1 más y punto al cuadrado diferencial de x. ¿De acuerdo? Dividido entre la raíz también, la velocidad, que es 2gx. 2gx. Bien, esto es para un diferencial de tiempo, para dos puntos muy próximos, un diferencial de tiempo. Tenemos que sumar ahora, sumar. Como estamos en términos continuos, sumar significa integrar. Sumar significa integrar. Entonces, al sumar, al integrar, ya tendríamos el tiempo, que sería ya el valor que queremos, el tiempo, tomando integrales en ambos lados, sería el tiempo correspondiente t, que lo vamos a llamar s, aquí, s, entonces sería la integral, el tiempo correspondiente entre los puntos A y B, las coordenadas, entre los puntos A y B, es decir, sí, entre los puntos A y B, de esta función, sería 1 más y punto al cuadrado, dividido entre, la raíz lo ocupa todo, 2gx diferencial de x. 2gx diferencial de x. Entonces, aquí tendríamos, esto nos daría el tiempo para cualquier función que metiéramos aquí, de cualquier forma, una recta, una curva, lo que sea, nos daría el tiempo que tardaría bajo el campo gravitatorio y sin fricciones de ningún tipo, sin rozamientos, sin fricciones de ningún tipo, nos daría el tiempo que tarda la partícula de ir del punto A al punto B. Entonces, de lo que se trata, que es entonces, es de resolver este problema, pero ahora es minimización. Entonces, de lo que se trata es, por tanto, de minimizar, vamos a ponerlo en blanco, minimizar esta integral encontrando y de x, encontrando el valor y de x, no un valor, sino la función y de x, tal que esta integral entre a y b sea mínima. 1 más y punto cuadrado, esto es entre 2gx diferencial de x. Pues esto es lo que vamos a hacer. De esto se trata. En la minimización de funciones teníamos que encontrar un valor tal que minimizáramos el valor de la función. Aquí no. Aquí lo que tenemos que encontrar es encontrar una función, la expresión de una función tal que minimice el valor de este funcional. Y este funcional es la integral de una función que depende, en general va a depender de y prima, de y y de la variable independiente. De y prima y de la variable independiente. Y va a ser una función de x. Y prima en general será una función de x, claro, porque es la derivada con respecto a x y x es la variable independiente. Bien, entonces aquí obtendríamos una función. ¿Que obtenemos una recta? Si obtuviéramos una recta, que ya os digo yo que no va a ser una recta, sería, pues yo que sé, imaginaos que es menos 2y o menos 2x o lo que sea. Sería una recta igual a menos 2x entre el punto A y el punto B. ¿De acuerdo? Bien, pues la solución de esto es un cicloide. No vamos a entrar en ello, esto se resuelve. Es un poco complicadilla porque hay que utilizar, luego cuando veamos el método hay que utilizar
hay que tomar parametrizar las funciones, etcétera. Pero bueno, entonces lo que sale aquí es un cicloide. Es un poco la forma que decía del tobogán. Los toboganes de los niños es un poco la forma que tienen, ¿no? La función solución. La función solución va a ser una función que haga esto. Que haga un cicloide. Un cicloide. Que es un poco, el tobogán se asemeja a lo que es un cicloide, la forma de un tobogán de los niños. Entonces, ahí lo que tenemos es que el tiempo, si tenemos una pelota, por ejemplo, si tenemos una pelota, en esa función que hemos hallado con el cálculo de variaciones, el tiempo que va a recorrer entre A y B va a ser el tiempo mínimo. Es decir, si ponemos otra forma de tobogán, cualquier otra forma, el tiempo cuando lancemos esta pelota, dejemos caer esta pelota desde A hasta B, va a ser mayor, va a tardar más. ¿De acuerdo? Sometido a un campo gravitatorio G. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que resulta del cálculo de variaciones. Entonces, el siguiente paso para resolver estos problemas, para resolver este problema, o es lo mismo, que este. Aquí estamos suponiendo una función, en principio, de una función de una variable. Hay que encontrar una función de una variable. Pero este problema de cálculo de variaciones se generaliza para n funciones que dependen de la misma variable. Podríamos tener x1, x2, x3 o x1, x2, x3, x4, x.1, x.2, x.3, x.4 y t. ¿Vale? Pero bueno, eso en principio de momento no lo vamos a hacer. Vamos a empezar por funciones de una variable. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Pues se resuelven así como en el cálculo de maximizar una función teníamos que derivar e igualar a cero, que es la condición necesaria de primer orden, aquí vamos a tener una condición necesaria para resolver este problema, que van a ser las condiciones de Euler-Lagrange, de Euler en general, la ecuación de Euler. De aquí vamos a obtener una ecuación de Euler, del matemático clásico prusiano del siglo XVIII, el del número E, etc. Este hizo de todo, Euler, uno de los grandes matemáticos de la historia. Entonces, él obtuvo una ecuación que es una condición necesaria de máximo, de mínimo, tal que nos va a permitir obtener la función que minimice ese funcional. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que veremos en el siguiente vídeo. Esto tiene aplicaciones, ya os digo, además en la economía, en la teoría económica, en la teoría del crecimiento económico tiene aplicaciones. En los modelos, estoy en un curso, estoy grabando un curso en YouTube de crecimiento económico. Vamos a adentrarnos en breve en los modelos de crecimiento óptimo. Bien, pues vamos a utilizar esto y algo más para los modelos de crecimiento óptimo. ¿De acuerdo? En física, como os he dicho al principio, la dinámica de partículas, todo lo que es la dinámica de Newton, puede resolverse a través de un funcional muy concreto del problema concreto de fuerzas que nos planteen. Que ya veremos algún ejemplo. Podemos ver una caída libre, o podemos ver que va a ser más fácil que esto,
O podemos ver, por ejemplo, el movimiento de un muelle. Lo veremos como ejemplos para resolver, y veremos que coinciden con lo que es la mecánica clásica de Newton. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que os quería comentar. El próximo vídeo lo haremos, vamos a deducir lo que son las condiciones, la condición de Euler, que no sé si la voy a demostrar, yo creo que sí la voy a demostrar. Es más fácil de lo que parece, es muy sencilla para demostrar. Sí, supongo que la demostraré y luego ya haremos algún ejercicio aplicado tanto a la economía como a la física para que queden fijadas las ideas. Muy bien, pues si os ha gustado este vídeo, os agradecería que dierais un like y bueno, como siempre os animo a que os suscribáis a este, que como siempre digo, es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.